Atención, atención, antes de más nada, antes de empezar a ver este video, presten atención en la leyenda que les voy a leer ahora. El video a continuación no tiene la intención de ridicularizar ni desacredibilitar su fe. Sí tiene la intención de contar otro punto de vista, otra cara de la misma moneda. No digo que esta información sea cierta o equivocada, tampoco digo que su fe sea cierta o equivocada, pero digo que tal vez es importante escuchar otras versiones para sacar conclusiones. Aclarado el tema del preámbulo, entonces, hoy les quiero traer un tema que abre la posibilidad a que Jesús sea un alien. Ya sabemos que la historia nos miente y les aclaro que esto no cambia mi fe hacia Jesús, ni hacia Dios, ni hacia la Virgen María, ni hacia los ángeles. Los amo y los bendigo con todo mi corazón. Pero es un punto de vista que tiene avales históricos. Por lo tanto, es una posibilidad. Porque esta historia que yo les voy a traer ahora no figura, claro, en los evangelios, en los santos evangelios, pero sí figura en los apócrifos. ¿Y por qué los apócrifos fueron dejados de lado? Estos evangelios apócrifos destacan que Jesús no era nacido de un inmaculado vientre de María, pero sí era hijo de María y de José. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Esa fue la respuesta que Jesús le da a Pilatos cuando éste le pregunta: ¿sos o no sos el rey de los judíos? Y Jesús continuó: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no hubiese sido entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pero ¿quiénes son sus servidores? ¿Quién es su gente? No creo que se haya referido a los apóstoles, porque él sabía desde el inicio que los apóstoles no le iban a responder como deberían, como él pretendía, como se pretendió, pero se sabía de antemano que los apóstoles iban a responder como realmente respondieron. El 96% de la población del planeta cree firmemente que Jesús creció, nació y murió como humano. Y el otro 4%, bueno, como yo, que cuestiona todo, que pregunta todo, que investiga todo. Y claro que no siempre tengo razón, pero bueno, esperemos a ver el video y después sacan sus propias conclusiones. Como les decía, el otro 4% de personas estamos empeñadas en demostrar que la historia que nos fue contada está equivocada, está alterada. Y yo estoy sacando toda esta información de un libro, acá les pongo, de Alien, de Jeff Bennington. La historia de la concepción de Jesús y el anuncio del ángel Gabriel ya es como un poco inconsistente, ¿no es cierto? Todo esto sí, pero según la tradición, Jesús fue concebido por un milagro, sin la intervención sexual, sin una intervención genética. Fue traído simplemente por el Espíritu Santo. Esto fue creado por la Iglesia Católica para dar énfasis de que María nace y muere virgen, sin pecado original. Sabemos que esto no es del todo cierto. Puede ser que Jesús haya sido concebido por un milagro, punto 1. Punto 2, Jesús, y lo sabemos por otras religiones, que Jesús tuvo 5 hermanos más. María tenía 6 hijos y Jesús era uno de ellos. Por lo tanto, esa imagen de María, virgen inmaculada, para no manchar su reputación, ¿qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido ese ensañarse, porque después eso generó miles de problemas a lo largo de estos otros 2000 años hasta hoy. Generó un montón de problemas y de discriminación hacia la mujer. Pero bueno, volviendo al tema. Resulta que todos hemos oído historias de mujeres que fueron abducidas por alienígenas y embarazadas. Y esto pasó mucho antes y hasta donde se tiene registro, años 70, porque se ve que ellos todavía no tenían la tecnología para arrancar
con el embarazo. Ahora ya no pasa más. Seguramente tienen otras tecnologías, pero hacían la fertilización in vitro, embarazaban a la mujer un día se levantaba embarazada unos meses y después ese bebé desaparecía. Y hay muchos relatos de eso, de que la mujer quedaba así, pero escúchame, estuve embarazada 2 meses y ahora simplemente el feto desapareció. Cuando se hacían todos los estudios y todo, efectivamente en el cuerpo había rastros de que había estado embarazada recientemente, pero el bebé no estaba. En 1945, en Egipto, unos nómadas encontraron unos jarros con textos bíblicos adentro. Estos textos datan del siglo III después de Cristo y seguidores y amigos de Jesús, y después fueron avalados por los gnósticos. Todo lo que les vengo contando hace 1 mes y medio. Como ya saben, estos gnósticos eran un grupo religioso paralelo de la institucionalizada Iglesia Católica, digamos, desertores. Pero tenían una enseñanza dejada por el propio Jesucristo que denominaban la verdad. Era una enseñanza que no era religiosa. Gnósticos viene del término gnosis, significa revelación personal y experiencia. Y si prestamos un poquito de atención a lo que dicen estos textos de esos videos que les hice, acá les dejo el card, vamos a darnos cuenta que estos textos están prohibidos por la Iglesia Católica porque no hablan de religión, no hablan de política, hablan de la verdad. La idea de estos textos no es controlar las masas, sino abrir la mente y hacernos pensar, reflexionar para sacar nuestras propias conclusiones. Pero cualquiera que sea apego encontrado difundiendo estas enseñanzas en el pasado era torturado y quemado por la Inquisición. Estos textos cuentan una historia muy distinta de la tradicional. No voy a hablar de la tradicional porque ya sabemos lo que dice, pero en estos textos dice que Jesús no era un hombre común y corriente como la otra línea lo quería hacer pasar. No era como los demás, era una persona muy especial. Y bueno, vos dirás, cae de maduro, ¿no? En el Evangelio, por ejemplo, de María Magdalena, que es el más prohibido de todos, porque en ese Evangelio ella cuenta que ellos sí eran pareja y ellos sí tuvieron descendencia. Es por eso que los libros de Dan Brown causaron tanto debate y casi lo excomungan. Como ya saben, estos gnósticos eran un grupo religioso paralelo de la institucionalizada Iglesia Católica, digamos, desertores. Pero tenían una enseñanza dejada por el propio Jesucristo que denominaban la verdad. Era una enseñanza que no era religiosa. Y es cierto que se sabe mucho de la historia de Jesús, pero ¿es todo esto cierto? ¿O es un marketing de control y manipulación? Como sea, hay muchos baches igual que no están completados y eso genera un halo de misterio en torno a su vida. Si, suponiendo que el Vaticano dice la verdad, ¿por qué esconde los manuscritos? ¿Por qué hay evangelios que son apócrifos? ¿Qué sentido tiene si están escritos por gente cercana a Jesucristo y es otro punto de vista? Suponiendo que sea otro punto de vista, ¿por qué prohibirlos? ¿Por qué nadie puede entrar a la biblioteca del Vaticano, a los acervos secretos que tienen en el subterráneo? ¿Por qué no nos permiten llegar más cerca? ¿Por qué lo mantienen tan lejos como a un ser celestial y que no se puede mezclar con el común de la gente? Bueno, como sea, aparentemente hay otro ser con la vida muy parecida a Jesús, que hay controversias con la fecha, parece que fue contemporáneo a Jesús y algunos dicen que no, que fue posterior, pero bueno, este ser es Apolonio de Tiana. Apolonio era una especie de profesor y tenía muchos seguidores y hasta se le atribuyeron milagros.
curaba, resucitaba, exorcizaba, tenía poderes sobrenaturales como los de Jesús. Lamentablemente todo esto no está muy claro debido a la falta de información o al atentado contra la información. La verdad te hará libre, dicen algunos, pero, agrego yo, también te pone en peligro. Hay otra versión que dice que Apolonio y Jesús en realidad eran la misma persona. Pero no seré yo la que diga que la iglesia se apropió de un cuento pagano para armar una historia religiosa. Y tampoco seré yo la que diga que esto no es la primera vez que pasa. No, yo no lo dije. Jesús aparentemente es parte de una raza denominada los Sanandas. ¿Nunca escuchaste hablar de los Sanandas? Bueno, te cuento. Sananda o Jesús, como lo conocemos, viene del sistema de Sirius, donde él era el comandante de una flota de la Confederación Galáctica. Él, por mérito, fue invitado a realizar esa misión que conocemos y por solicitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un soplo de la fuente creadora y según su misión era encarnar en la tierra para ayudar a la ascensión espiritual de la humanidad, porque en ese momento estábamos pasando por una tremenda oscuridad. Él nos viene a enseñar el amor universal, pero según la historia de los Sanandas, esta no fue la primera vez que tendría su existencia aquí. La primera vez que encarnó en la tierra fue Joshua, hijo de Nun, posterior al Esdras, y como Joshua tuvo 3 iniciaciones y cumplió con su misión en esa época. Después reencarnó como Jesús de Nazaret, nacido en Belén, hijo de María y José, donde descubrió su vocación crística y fundó una escuela de misterios para iniciados. Aprendió sobre espiritualidad, desarrolló una conciencia crística extremadamente elevada y despertó la conciencia de Maitreya. Maitreya fue su 4ª iniciación. Después de eso lo crucificaron y desencarnó. Pero los esenios llevaron su cuerpo para la escuela de misterios e insertaron en él la centella crística para que resucitara. Y se rumorea que se lo vio en las escuelas iniciáticas de India y Nepal. Después, él sería encarnado como Apolonio de Tiana y pasado por su 5ª iniciación. Y en ese momento, después de todo este proceso de evolución, se convirtió en el maestro ascendido de la sabiduría, subiendo a una conciencia astral que es donde está hasta hoy. Jesús Sananda es el gobernador del planeta Tierra y personalmente cuida la humanidad, la que ama profundamente, pero también tiene a cargo otros 4 planetas. Es gobernador de 5 planetas, pero tiene una tremenda debilidad por la humanidad. Y toda esta información viene de personas que canalizan y han canalizado a Jesús y los ángeles de muchos años. Incluso mi adorado Chico Xavier ya lo había comentado. Y aprovecho para contarles una canalización de Gerardo Lemos Neto, que era el discípulo principal de Chico Xavier, donde dice que Chico Xavier en este momento está trabajando al lado de Jesús y que se prepara para encarnar dentro de 15, 20 años en Israel. Y más allá de las inconsistencias entre unos textos y otros, todos estos años que fueron diezmada la información, nunca hizo tanto sentido la frase esta de ojos para quien quiera ver y oídos para quien quiera escuchar, porque la información está ahí disponible para todos nosotros, pero cuán distraídos estamos con nuestro día a día, con nuestro egoísmo, con nuestras necesidades mundanas, que no somos capaces de levantar un poquito la cabeza por encima de la media y ver qué es lo que pasa. Los velos están cayendo como prometió Jesús y todo está ahí para quien quiera verlo.
Si cada uno de nosotros pone un granito de arena en esta evolución, si cada uno de nosotros hiciera un pequeño esfuerzo en entender la verdadera verdad, es difícil, yo sé, yo tampoco la entiendo del todo. Trato de unir el rompecabezas, pero no es simple, entiendo. Pero si todos un poquito de esfuerzo hiciéramos y un poquito entendiéramos, no estaríamos hoy revolcándonos en este barro, bregando, implorando por la ascensión planetaria. Ya estaríamos ascendidos hace rato. Y Jesús, como tantos otros que pasaron por acá, intentaron hacernos despertar, pero nosotros elegimos, porque sí, elegimos estar distraídos. Y por favor, no se enojen con esta historia, es una posibilidad. Yo también soy Jesús Lover, pero me gusta mucho esta posibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, espero que les guste. Abrazos de luz.